buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Hoy nos acompaña Sofía Montoya. Hola, ¿cómo estás, Sofía? ¿Qué tal, María del Carmen? Amigos y amigas de todo el país, es un gusto como siempre acompañarles con las noticias más destacadas de la jornada. Estos nuestros titulares. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, por decisión unánime, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. ¿Conoce usted los beneficios de la ley de crecimiento económico? Más adelante les presentamos un reportaje de las propuestas que plantea esta normativa a favor de la ciudadanía. El gobierno nacional invirtió $10 millones en un muro de protección en la ribera del río Napo y la prolongación de la calle del Malecón Nuevo Rocafuerte, obras que permitirán mejorar la economía y el turismo en la Amazonía. En Quito, esta noche se dio inicio a la peregrinación de la Virgen del Quinche. En este evento religioso participan más de 800.000 personas. En lo internacional, el nuevo gobierno de Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. La presidenta Yanine Áñez aseguró que ciudadanos venezolanos vinculados con la embajada de ese país atentan contra la seguridad interna de Bolivia. En los deportes, Jorge Célico dispuesto a tomar el mando absoluto en la selección del Ecuador. Todo esto previo al partido contra Colombia a realizarse el próximo martes. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobaron este viernes el informe para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Así es, el documento se tramitará este domingo en el Pleno del Legislativo. Tenemos más detalles. Fue una sesión que demoró 40 minutos en reinstalarse y menos de 15 en acabarse. El presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea, Daniel Mendoza, clausuró la reunión luego de que se aprobara por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. El documento incorpora modificaciones, entre ellas, define la relación entre la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. Creemos que la Superintendencia de Bancos debe ejercer, dentro del marco de sus competencias, la supervisión al Banco Central. Elimina lo que generaba confusión. Ha aclarado y ratificado lo relativo a la autonomía del IES, ISFA e ISPOL. Debemos eliminar lo relativo a la venta ocasional de inmuebles, aun cuando la intención del texto jamás era un nuevo impuesto camuflado. Hemos también eliminado lo relativo a lo que se ha malinterpretado como un nuevo impuesto al rodaje. Son 404 artículos procesados en la comisión, cuyos integrantes cuestionaron el manejo de esta instancia parlamentaria en cuanto a la elaboración del informe final de esta ley económica. Han metido todos los artículos del Código Orgánico Monetario Financiero que nosotros habíamos rechazado. El domingo 17 de noviembre será la votación en el pleno de ese proyecto de norma. Nada se anticipa. No creo que esto pase por el Ministerio de la Ley. Democráticamente nosotros aceptaremos el resultado de la moción que triunfe. En el escenario de que no existan los votos para aprobarse este cuerpo legal, se anticipan posibles fórmulas. Y más bien enviar una reforma por partes, inclusive utilizando la misma vía urgente. El debate y posible aprobación del proyecto de ley de crecimiento económico se desarrollará este domingo a partir de las 14 horas. Javier Ceballos, Medios Públicos. Analistas consultados en la ciudad de Guayaquil sobre el proyecto de ley de crecimiento económico consideran que es absolutamente necesario tomar decisiones en materia económica. Este viernes, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó con 13 votos a favor el informe para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Al respecto, en Guayaquil se analizaron las reformas y abordaron puntos positivos como facilitar el crecimiento de las medianas empresas. Porque están simplificando el régimen de las micro y pequeñas empresas. Ya no tienen las mismas cargas, obligaciones o deberes formales que debe de cumplir, retenciones en la fuente, por ejemplo. 450 millones de dólares se espera recaudar con este proyecto en 2020. Otro punto que consideraron positivo es que quienes tengan ingresos mayores a los $100.000 al año no tendrán derecho a las reducciones del impuesto a la renta en gastos personales.
pero aseguraron que hay que tener cuidado con los cambios de comportamiento que tendrán los contribuyentes. Tiene un punto a favor, que es voy a recaudar de quien tiene más. Aplausos. Pero al mismo tiempo, ese que tiene más es el que más exige que se emitan facturas, que te permiten controlar al resto. Del análisis también participó la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana en Guayaquil. Ella resalta la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Y le va a dar un flujo, un descanso al sector empresarial para continuar con sus labores. No olvidemos que al final del camino todos nos tenemos que preocupar por lo mismo, que es la generación de empleo. Los analistas afirman que las reformas son necesarias y esperan que el legislativo les dé trámite antes que finalice el plazo, este domingo 17 de noviembre. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. La propuesta de ley de crecimiento económico plantea, más allá de lo macroeconómico, beneficios puntuales para los ciudadanos. Entre ellos, por ejemplo, refinanciamiento de deudas a quienes sacaron créditos educativos y reducción del IVA en insumos médicos para personas diagnosticadas con diabetes. La Asamblea Nacional tiene en sus manos la posibilidad de que aproximadamente 9.000 ciudadanos arreglen su condición financiera por adquirir deudas y caer en mora al conseguir becas educativas en el IESE. Le estamos aliviando la carga a esas personas porque les estamos condonando los intereses, las multas, los recargos y les estamos refinanciando los créditos a 15, 20 años. También el proyecto de ley de crecimiento económico contempla beneficios para las personas que sufren de diabetes. Utilizan ciertos dispositivos para medir la glucosa, etcétera. Esos dispositivos hoy graban el 12% de IVA. Estamos reduciendo al 0% de IVA. No se diga para los emprendedores. Estamos eliminando el anticipo de impuesto a la renta, que es un dolor de cabeza para los emprendedores. Esperamos que la Asamblea pueda ponerse de acuerdo y dar una mano a todos los que estamos día a día trabajando. Grandes, medianos y pequeños agricultores también esperan que los ítems de esta propuesta de ley de aprobarse en el Parlamento aterricen en política pública para su favor. O sea, se debe incentivar de mucha mejor manera a la producción en el campo, para que la gente no migre de la ciudad al campo. Los temas específicos de la macroeconomía apuntan con esta norma a proteger la dolarización, los aspectos antes descritos y otros más, a propiciar mejores condiciones para la población. Al menos ese es el ofrecimiento gubernamental. Javier Ceballos, Medios Públicos. El informe para segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico sí contiene el tema monetario. La gerente del Banco Central, Verónica Artola, indicó que no se pueden posponer las reformas que buscan que la entidad funcione de forma independiente, sin presiones políticas. La propuesta del Ejecutivo a ser debatida este domingo en el Poder Legislativo tiene cambios al Código Monetario que fue aprobado en el anterior gobierno. Teníamos una junta y sigue existiendo esta junta de regulación en donde Banco Central solamente tiene voz, no tiene voto, y esa junta le dice al Banco Central, mira, tienes que invertir acá o hacer tal cosa. Justamente eso es lo que queremos romper. El Banco Central regresaría a tener un directorio de 5 personas que no sean funcionarios públicos, 2 a tiempo completo y 3 a tiempo parcial, con una duración de 6 años. 5 miembros puestos por el presidente de la República. La contrapropuesta es que la Asamblea también tenga una intervención en esta definición. La entidad busca la independencia en la toma de decisiones. Que no interfiera ni el Ministerio de Economía y Finanzas, ni la Presidencia de la República, ni la Asamblea. Queremos ser ese ente asesor del gobierno. Se encargaría de definir políticas monetarias. El objetivo, blindar la dolarización. Es indispensable poder retomar justamente o recuperar los activos líquidos para que si hay algún problema con los depósitos nosotros podamos responder rápidamente. Artola dijo que la Asamblea tiene un papel importante en el debate de la normativa que no puede ser pospuesto. Lo único que va a generar es que esas retroalimentaciones no ingresen al cuerpo normativo y que por el contrario pase la norma, si es que es el caso, por Ministerio de la Ley, tal cual como enviamos como Ejecutivo. El cuerpo legal además describe nuevas competencias para la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Trabajaría en el manejo solo de la situación financiera del país y los sistemas de tasas de interés para las operaciones bancarias. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Mientras el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, ratificó el apoyo del gobierno para que la ley económica urgente se debate en la Asamblea y se realicen los cambios necesarios. El segundo mandatario continuó dialogando en Guayaquil con varios sectores sociales.
Una vez aprobado el informe para segundo debate del proyecto de ley económica urgente, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, demostró su respaldo para que la propuesta sea analizada en la Asamblea. Nosotros quisiéramos que toda ley se debata, recibir insumos para corregir. Reconocemos siempre que todo puede mejorar, todo puede ser mejorado y que hemos escuchado propuestas interesantes. Yo creo lo mejor sería que lo podamos corregir. Hay un montón de cosas positivas en la ley que estarían siendo archivadas por culpa de personas que sencillamente quieren hacer un show político de esto, cuando lo que queremos es debatir y ver posibilidades para mejorar la situación económica del país. En el marco de sus actividades en Guayaquil, en la gobernación del Guayas recibió un grupo de moradores de Monte Sinaí que se beneficiarán con el proceso para la certificación en línea de sus terrenos. Ya con un clic podemos saber de que sí constamos para las escrituras, amén. El segundo mandatario también se reunió con representantes del Colegio de Médicos del Guayas y del Foro Permanente de la Salud, donde acogió varios proyectos. Estamos de acuerdo con sus visitas en territorio, porque quedar atrás de un escritorio no sirve de nada resolver los problemas grandes que tiene el Ecuador, sino hay que bajar al territorio, al llano. Porque creo en la gente. Creo que ningún ecuatoriano debe de pedirle permiso a ningún dirigente para hablar con nadie, mucho menos con una autoridad. Y lo hago para escuchar, para recoger ideas y para articular soluciones. Con la salida de los médicos cubanos, el gobierno espera llenar las plazas vacantes con especialistas ecuatorianos. Somos, insisto, conscientes de que ustedes lo pueden hacer igual de bien o mejor. De eso se trata, de confiar en el talento ecuatoriano. Sonnenholzner ratificó que continuará recorriendo el país, trabajando en territorio con los sectores abiertos al diálogo. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El 85% de la población desaprueba el trabajo de la Asamblea Nacional en el tratamiento de leyes y en materia de fiscalización. Según el Observatorio Legislativo, 60 de los 137 asambleístas no asisten al Pleno a la votación de proyectos de suma importancia para la sociedad, es decir, el 44% de la totalidad del Parlamento. Según las últimas encuestas de 3 empresas, la aceptación de la función legislativa no pasa del 13%. Por ejemplo, una encuesta de la empresa Click, realizada a 3.400 personas a nivel nacional, revela que el 72,9% de la población califica como mala la gestión de la Asamblea Nacional. No, realmente no trabajan para el beneficio del país. En el paro, ¿cuántas irregularidades se dio? Y los ciudadanos sabemos que no trabajan. Otra encuesta de Sedatos señala que el 56,9% califica como muy mala la gestión del legislativo. En total, el 83,7% desaprueba la gestión del legislativo. Lastimosamente, lo que tuvimos del paro, las leyes que se han aprobado, son leyes que no están beneficiando al pueblo. En tanto, Perfiles de Opinión afirma que el 56,81% de los encuestados califica como muy mala la gestión de la Asamblea y el 29,10% como mala. Les falta compromiso, ¿no? Un compromiso ciudadano de prepararse. Datos del Observatorio Legislativo reflejan que legisladores han registrado más de 100 ausencias a votaciones de 691 posibles en el Pleno en el periodo 2017-2019. A esto se suma que desde el 18 de junio de 2019, 2 comisiones legislativas no sesionaban por diferencias ideológicas, la de los derechos de los trabajadores y la de gobiernos autónomos descentralizados. Que tienen represadas sendos proyectos de ley, sendas reformas destinadas a garantizar no solo derechos de los trabajadores, sino también asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados. Para el 2020, la Asamblea Nacional recibirá por parte del Estado $67 millones de presupuesto y está en revisión 30 millones más para inversión. Se van a gastar más de $200.000 en el pago de telefonía celular. ¿Debemos los ciudadanos pagar la telefonía celular de nuestros legisladores? Por ejemplo, se establece que hay un monto de más de $2 millones para el pago de residencia de asambleístas, asesores y funcionarios legislativos que no tienen domicilio en Pichincha. ¿Debemos los ciudadanos pagar estos montos? Información de la página web de la Asamblea señala que hasta la fecha 34 leyes han sido aprobadas. Según datos del Observatorio Legislativo, 508 de 641 proyectos de ley han sido calificados por el Consejo de Administración Legislativa. El 70% de estos proyectos de ley, más de 400 proyectos de ley, son proyectos reformatorios
a leyes ya vigentes. Santiago Tello, Medios Públicos. 20 horas con 19 minutos. Esta noche en el espacio de entrevistas de Telediario nos acompaña el asambleísta Luis Pachala, integrante de la Comisión de Régimen Económico, con quien hablaremos sobre el informe del proyecto de ley de crecimiento económico que se aprobó para ser discutido en segundo debate el día domingo. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Telediario. Buenas noches y también al Ecuador. Qué gusto estar esta noche acompañándoles a ustedes. Bueno, se logró aprobar por fin este informe para el segundo debate, pero aún así están a contrarreloj. ¿Cuál va a ser la dinámica del día domingo para discutir en segundo debate esta normativa? Bueno, primero reconocer a todos los miembros de la comisión que se viabilizó por fin lo que el pueblo ecuatoriano quiere, que se debata. Y en el debate se reconoce en una ley lo positivo, lo negativo. Hoy la comisión por unanimidad, eso hay que reconocer, que ahora el domingo a las 2 de la tarde, justamente, podemos nosotros proponer algunas estrategias o metodologías de aprobación. ¿Cómo cuáles, dice el por artículo ejemplo, 62, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice: el segundo debate se desarrollará en una sola sesión. Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley o por títulos, capítulos, secciones, artículos. Asimismo, por decisión del Pleno se puede también archivar un proyecto de ley. Por lo tanto, hay un informe. Ese informe será expuesto al Pleno de la Asamblea Nacional. Pueden rechazar, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución de la República. Pueden modificar, se puede modificar. Y también se puede, en este caso, dar la aprobación. Pero hay varias posibilidades. ¿Cuál sería la mejor para la ciudadanía, que son los beneficiarios directos, según el gobierno, de este proyecto de ley económico urgente? Bueno, si nosotros ya tratáramos ya por partes de la ley, por supuesto que nosotros reconocemos algunos aspectos positivos, por ejemplo, que existen las nuevas exenciones, deducciones e incentivos tributarios, que existe la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, hay regímenes tributarios especiales para el agro, para la microempresa, hay incentivos para inversión en el sistema educativo, hay una nueva arquitectura monetaria y financiera, se quiere absolutamente con pesos y contrapesos, en este caso en el Banco Central, que exista plena autonomía, que exista regulación al sistema financiero por parte de la superintendencia de bancos, no se debe quitar funciones. Es decir, hay formas y formas de fortalecer la dolarización, pero también nosotros, como asambleístas, al menos del bloque creo, dentro de nuestros principios, hemos visto algunos impuestos. Estos impuestos tarde o temprano van a afectar al pueblo, pero también debemos buscar otras formas de financiamiento. Impuestos, por ejemplo, a los servicios digitales, enajenación de propiedades, impuesto a las indemnizaciones, el impuesto, por ejemplo, al tema del ICE, a los planes de telecomunicaciones, que la información tributaria esté reservada, eso no se puede aceptar. Entonces, son cosas que se pueden ir arreglando, y si falta dinero, por ejemplo, podemos nosotros proponer al gobierno en el tema de que se debe eliminar la intermediación petrolera, de que se debe, para que no exista presión fiscal, debe, por ejemplo, de renegociarse la deuda con China, debe venderse las empresas improductivas. Entonces hay formas y formas de buscar un financiamiento, pero la Asamblea Nacional lo que sí debe dar respuesta el día domingo es justamente haciendo lo que se debe como asambleístas. Pero en el informe se eliminaron algunos artículos, se cambiaron algunos temas. ¿Cuáles son estos y los que usted menciona, por qué no? Por ejemplo, los artículos 293, 298, que tiene que ver con la libre repatriación de capitales. Ahí tiene que estar esto sometido a plena auditoría, a plena investigación, si no cualquier dinero va a venir sin conocer el camino de la licitud. Entonces es un tema. Por otro lado también el tema de que se debe reconocer y se debe fortalecer la autonomía del BIES, la autonomía del IES. No pueden ser parte del sector público financiero, son temas autónomos. Asimismo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de algunos otros temas de impuestos, por ejemplo, de las indemnizaciones que hemos dicho que se debe, por ejemplo, solamente por daño causado, pero no por otros temas que
los ciudadanos reciben por indemnización, no se puede gravar a ese rubro. Entonces, ¿ustedes creen que ya como va el texto para el informe segundo debate, va a haber esa posibilidad de que efectivamente sea aprobado y que las expectativas de algunos sectores, por ejemplo, como el cervecero, como los microempresarios, los agricultores, las mismas personas que padecen algunas enfermedades también a las que se le está reduciendo pues impuestos a estos insumos médicos, ellos pueden tener alguna expectativa de que sí se va a aprobar en este segundo debate esta ley, esta normativa? Bueno, el bloque Creo ha viabilizado el debate desde el inicio. Nosotros nos hemos opuesto totalmente a un archivo en el primer debate. Ustedes conocen que en el Pleno de la Asamblea Nacional hubo una propuesta. Luego también hubo el día de ayer, 2 propuestas de archivo, lo que no está contemplado en la ley. Nosotros lo hemos viabilizado, ahora será responsabilidad del Pleno buscar el destino de esta ley. Ya nosotros como bloque Creo hemos dicho que lo positivo lo reconocemos, lo negativo pues nosotros votaremos en contra, por eso buscaremos el mecanismo en estos días, entre hoy y mañana, la forma como viabilizar ya para la aprobación. ¿Hay un acuerdo previo desde la Comisión de Régimen Económico sobre cómo se podría votar esta ley, esta normativa, tratar el día domingo? Bueno, en este caso el ponente, que es el señor Mendoza, el señor asambleísta presidente Daniel Mendoza, quien podrá proponer una metodología justamente de votación. Esperamos de que quienes quieran en este caso ser positivos, sean positivos, quienes sean negativos, pero lo que no podemos es caotizar el debate y debemos avanzar para que se apruebe con lo positivo de la ley para que el gobierno nacional tenga instrumentos para que fortalezca la dolarización. Veíamos una nota antes de esta entrevista en la que el Observatorio Legislativo daba cuenta de que 60 de los 130 legisladores en promedio no asisten al Pleno cuando se trata de votaciones de proyectos de suma importancia, como en este caso el proyecto de ley económica urgente, el de crecimiento económico. ¿Qué decir de esta observación que se hace de este sector ciudadano? Bueno, nosotros estamos expuestos justamente a que la ciudadanía nos observe. Y si tenemos un observatorio legislativo, por supuesto, es una veeduría ciudadana que hay que escuchar. Y en los cambios que hay que hacer los cambios, corregirnos. Pero si hablamos de Luis Pachalo o hablamos de la gente del bloque Creo, nosotros hemos sido responsables, hemos estado en todos los debates, en todas las discusiones, en todas las aprobaciones, pues ahí las estadísticas pues nos dirán. Así que, pues ya lo que tenga que ver a los otros asambleístas, pues cada asambleísta pues, podrá dar su respuesta. Pero como Asamblea Nacional, como uno de los órganos y de las funciones del Estado, es importante que se tomen en cuenta este tipo de recomendaciones que hace la misma ciudadanía, que está observando que 60 de 137 legisladores en la mayoría de estas votaciones importantes, es decir, un 44% de la totalidad del Parlamento no asiste, lo cual tiene también molestos en cierto punto a sectores ciudadanos que han estado desaprobando el trabajo de la Asamblea Nacional. No hay que generalizar, en este sentido. No es la Asamblea como tal, es una institución que es bueno en este caso especificar quiénes son los asambleístas y que por lo tanto el observatorio también sí le pide de que especifique, porque las instituciones no son malas. A veces quienes están en las instituciones son los que hacen quedar mal a las instituciones. Nosotros, al menos del bloque Creo, asumimos con responsabilidad toda corrección, toda llamada de atención y toda observación para hacer mejor y tener a la ciudadanía la calidad que se merecen sus leyes. Ahora, asambleísta, para finalizar, ¿qué pasará si no se aprueba el texto? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el gobierno nacional, que depende también de este proyecto de ley, para poder planificar mejor sus finanzas? Bueno, nosotros tenemos la plena confianza que en la Asamblea Nacional vamos a encontrar un mecanismo que justamente no esto pase por el Ministerio de la Ley. Y ya es responsabilidad de cada bloque. Nosotros vamos a hacer una propuesta de votación que tiene que ver, y hemos hecho, que tiene que ver justamente por capítulos. Lo que tiene que ver con lo positivo y beneficie para crear más oportunidades al pueblo, y lo que no signifique oportunidades, en todo caso, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene facultades para rechazar o negar. Entonces, esperamos de que se haga un debate maduro, un debate responsable, un debate justamente institucional,
para que el pueblo ecuatoriano tenga una respuesta. Pero hay conciencia de que se tienen pues algunos sectores que se sienten afectados, como el tema de los azucareros, por ejemplo. También hay otros sectores que, por ejemplo, el de las fundas plásticas, que hablan de impuestos. Sin embargo, son temas que se deben tratar y abordar en algún momento, porque hay efectos que están comprobados del azúcar. El medio ambiente sufre también con el tema del uso del plástico. Es decir, hay conciencia de que hay temas de que puedan resultar complejos, pero deben ser tratados y abordados en algún momento. Por supuesto, este tema no en algún momento, sino que el domingo hay un impuesto justamente a las fundas plásticas por 10 centavos, pero no es en cualquier tienda, es en los supermercados, en los centros comerciales. Eso debemos nosotros el día considerar. Asimismo, en el tema de alimentos azucarados, lo que nosotros no podemos es, en este tema, mirar el tema de la elasticidad, es decir, si un producto se hace con azúcar y eso va a provocar que los ingenios y quienes fabrican azúcar van a tener un problema de contracción de oferta, entonces tenemos que nosotros tomar una decisión si es que mantenemos o no esos impuestos, que significa de 0.20, que de 0.18 a 0.20. Por lo tanto, pues veremos la mejor decisión. Todavía el debate sigue, a las 2 de la tarde empieza el debate, podemos aprobar a las 7, a las 8, a las 9, pero el día domingo saldrá un resultado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el asambleísta del Movimiento Creo, Luis Pachala, quien nos daba su punto de vista acerca de este proyecto de ley económica urgente que ya será tratado en segundo debate el día domingo. Vamos a revisar otra información, pues el presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena, Manuel de Jesús Peñafiel, reconoció en la Fiscalía General del Estado la denuncia contra 4 asambleístas del bloque de Revolución Ciudadana por delito de instigación. También en el 2018 Peñafiel presentó una acusación en contra de Ricardo Patiño por presunta instigación y terrorismo. La denuncia fue presentada por Peñafiel en la Fiscalía General del Estado contra los asambleístas Marcela Holguín, Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y Virgilio Hernández. Estos 2 últimos actualmente se encuentran refugiados en la Embajada de México en Ecuador. El presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena acusa a los legisladores por delito de instigación, cuya pena podría ir de 6 meses a 2 años de prisión, al intentar provocar una desestabilización estatal, instando a la ciudadanía a salir a las calles a manifestarse de manera violenta hasta derrocar al gobierno de turno. A la señora Marcela Aguinaga que falta, que mal trató a muchos agricultores, y nosotros ya la tenemos dentro de esta denuncia que ya está reconocida y que la señora fiscal en la asamblea se refirió a ella. El denunciante de instigación contra esos asambleístas soy yo, representante de todos los señores que aquí son presidentes de diferentes organizaciones. Me acaban de notificar 5 minutos antes de que yo intervenga en el Pleno de la Asamblea Nacional por correo electrónico. ¿Cuándo se ha visto que un legislador, por decir en una rueda de prensa o aseverar algo, mañana en el pleno ejercicio de su cargo de legislador, se le abra una investigación? En 2018, Peñafiel presentó la misma denuncia contra el ex canciller Ricardo Patiño, tras hacer un llamado a tomarse las instituciones públicas y las calles durante un encuentro político en abril de ese año. Tanto es así que lo tenemos prófugo el señor Ricardo Patiño, está ya con la sentencia. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Hoy se desarrolló el 5º día de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016. La fiscal general Diana Salazar presentó a la jueza Daniela Camacho más de 600 elementos de convicción y pidió llamar a juicio a los 24 procesados por el delito de cohecho, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass y ministros. Entre los elementos, Salazar destacó las pericias a los archivos y correos electrónicos de exfuncionarios del gobierno, versiones de contratistas y empresarios que avalarían que pagaron por servicios que se entregaron a miembros de Alianza País. Según la Fiscalía, se gestionó y recaudó 12.4 millones de dólares en cruce de facturas y en efectivo, recursos que presuntamente se entregaron por empresas que se beneficiaron con contratos.
Soy Mariela Cordero, soy ingeniera mecánica y estoy buscando un empleo en mi profesión. Juan Diógenes Zambrano Ramos, sufrí un accidente de tránsito y necesito un trabajo. Stephanie Castro, soy bachiller y estoy buscando un empleo. ¿Cansado de buscar trabajo y quieres encontrar uno? Pensando en ti, el programa más cerca de Ecuador TV te presenta la bolsa de empleo adecuada a tus necesidades. Un aporte a la comunidad de Ecuador TV y el Ministerio de Trabajo. En el cantón Aguarico, en la provincia de Orellana, el presidente Lenín Moreno inauguró un muro de protección en la ribera del río Napo y la prolongación de la calle del Malecón Nuevo Rocafuerte. 10 millones de dólares se invirtieron en estas obras que permitirán mejorar la economía y el turismo en la Amazonía. El presidente Lenín Moreno visitó la provincia de Orellana para entregar a la ciudadanía la prolongación de las calles del Malecón de Nuevo Rocafuerte, así como el muro de protección que se ubicó en la ribera del río Napo, que constantemente ponía en riesgo a la población por la creciente de este afluente. Aquí en este sitio, lleno de amaneceres y atardeceres hermosos, acá en este sitio, donde el río a veces nos demuestra todo su poderío, aquí nació. Ahora tenemos un malecón y por supuesto que vamos a seguir trabajando. La obra, que tuvo una inversión estatal de 10 millones de dólares, generó 110 plazas de empleo, permitirá mayor presencia de turistas y mejorará la calidad de vida de los ciudadanos de Nuevo Rocafuerte. Nos ayuda inmensamente en la seguridad de los estudiantes, porque permite el traslado de los estudiantes desde las comunidades en las canoas, llegan e ingresan a la unidad educativa. Gracias a esto los turistas llegarán en mayor número, sabiendo que nuestro puerto, nuestro pueblo Nuevo Rocafuerte es el punto de ingreso de inicio del país. El primer mandatario además anunció nuevas obras para la Amazonía, como la readecuación de la unidad educativa Nuevo Rocafuerte, la entrega de 4 lanchas para mejorar la movilidad y una escuela de fútbol con iluminación nocturna y otras obras más. Vamos a componer el aeropuerto. Es momento de empezar a contarle al mundo que aquí hay un sitio que no solamente tiene belleza natural, sino que además tiene una belleza bastante más grande, que es el de la importancia para la ciencia, para la biología. Santiago Tello, Medios Públicos. Una intensa jornada de recorridos por algunas provincias del país y localidades alejadas de Quito cumplieron varios ministros de Estado con el fin de conocer y atender las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad con discapacidad y adultos mayores. Esta actividad es parte de la gestión que realiza la Secretaría Plan Toda una Vida. Fueron de puerta en puerta, ingresaron a instituciones educativas, se reunieron en plazas, se sentaron a escuchar las necesidades fuera de sus oficinas. Varios ministros de Estado cumplieron el pedido del presidente de la República, Lenín Moreno. La mejor forma de observar el mundo y de saber exactamente lo que pasa es aquí, en la calle. Las brigadas interinstitucionales Toda una Vida se crearon con el fin de atender integralmente a los grupos de atención prioritaria en pobreza y pobreza extrema. La primera fase durará 2 semanas. Intervendrán 5 provincias: Cotopaxi, Cañar, Imbabura, Guayas y Pichincha. Ustedes que han sido muy calurosos con nosotros en darnos la bienvenida, en abrirnos la puerta de su colegio. Por ejemplo, al cantón Antonio Ante, en Imbabura, llegaron Iván Granda, ministro de Inclusión Económica y Social, y el titular de las empresas públicas, Carlos Ibáñez. Visitaron a los beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara, que entrega el Estado para la subsistencia de personas con discapacidad. En la Sierra Centro, la provincia de Cotopaxi recibió a otros funcionarios. En Panzaleo estuvo la ministra de Salud, Catalina Andramuño, y la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón. Entregaron ayudas técnicas de movilidad y autocuidado a personas con discapacidad. Nuestro país se va a ver fortalecido en las acciones de cada una de las instituciones de nuestro Estado. En la provincia de Pichincha, Aaron, un pequeño de 4 años que vive en Aloac,
jugó y habló de lo aprendido en el programa Mi Primera Infancia con la ministra de Educación Montserrat Kramer. Por su parte, el secretario de Educación Superior Agustín Albán llegó a Llano Chico con los equipos de brigadistas. Regalaron sillas de ruedas, pañales, cojines, camas y colchones antiescaras a 2 familias. En esta fase se desplegarán 104 brigadas que atenderán a más de 30.000 personas. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Ecuador Solidario es un plan piloto que impulsa la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Autoridades del Gobierno Nacional participaron en esta ocasión en la feria instalada en el Cantón Pauta, en la provincia de Azuay. Son ferias de promoción turísticas impulsadas por la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Esta vez llegaron a los cantones del Cañar y el Azuay. Acompañados de este circo sobre hielo, buscamos traer cultura, arte, promocionar el turismo. Actividades que se establecen en función de las brigadas del plan Toda una Vida, con todos los servicios adscritos al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Consiste en la democratización de la cultura, el arte, el teatro, la posibilidad de compartir con la ciudadanía. Lo haremos en todo el país. En medio de aquello, la gestión en favor de los pequeños cantones permitió que se transfirieran a 152 municipios menores a 50.000 habitantes y a los alrededor de 800 juntas parroquiales 26 millones de dólares producto de la devolución del IVA y también recursos adicionales para la promoción turística. $100.000 para los 100 municipios más pequeños del país, fondos no reembolsables que puedan generar desarrollo turístico. Estamos logrando también que se nos dé un aporte importante para por lo menos 100 cantones del Ecuador, $10 millones, $100.000 para cada uno de los cantones, de los más pequeños, los que presenten proyectos viables. Durante esta jornada asistieron alrededor de 1.500 personas y se estima que hasta el domingo acudan unas 15.000 más. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y este sábado 16 de noviembre, el Ministerio de Agricultura y Ganadería organiza en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, la feria denominada De la Mata a la Mesa. Usted podrá adquirir los mejores productos traídos directamente de los agricultores a los mejores precios. Esta feria iniciará a partir de las 8 de la mañana en la Avenida Cívica frente a la tribuna. El anterior fin de semana esta iniciativa se desarrolló en la ciudad de Quito, en donde los productores lograron ventas por sobre los $45.000, según informó la cartera de Estado. Mientras la Fiscalía General del Estado inició una investigación a un ex docente quien fue denunciado por acoso sexual en una unidad educativa en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. El caso salió a la luz por un video publicado en las redes sociales. El video muestra al profesor colocando su celular debajo de las faldas de una estudiante para grabar sus partes íntimas. El caso se divulgó en las redes sociales y hoy tiene al ex docente en la mira de la justicia. Una vez presentada la denuncia formal por acoso tipificado en el artículo 166 del COIP, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Violencia de Género 2 de Quevedo, abrió una investigación previa en contra del ex docente Byron S. Ante lo que sería el último caso de abuso sexual en una unidad educativa, el Ministerio de Educación informó en un comunicado la separación del maestro de sus filas. En Guayaquil, los casos más sonados de abuso sexual a estudiantes son en la unidad educativa CEBI contra Miguel P., un profesor de música a quien la Fiscalía esta semana le abrió una segunda causa por violación y se reformuló cargos contra el procesado. Cuya sanción indica el COI en su artículo 177 de 19 a 22 años y con circunstancias agravantes, que obviamente va la pena a 29 años por un delito. Mientras en los casos de violación en la unidad de réplica Aguirre Abad se espera la apelación por acumulación de pena. Además de estar señalada la fecha de apelación para el 20 de febrero del año 2020, he requerido que se anticipe la fecha de apelación en la sala de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil. En su cuenta de Twitter, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, pide se sancionen estos casos con todo el peso de la ley. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y desde este viernes hasta el domingo 17 de noviembre se cumplirá la tradicional peregrinación de la Virgen del Quinche. Se prevé que entre 800.000 y 1 millón de personas participen en estos 3 días de caminata. El municipio de Quito dispuso un total de 6.700 funcionarios para gestionar las condiciones de seguridad y demás pormenores que faciliten el tránsito de los peregrinos. En este año se estima la presencia de entre 800.000 y 1 millón de personas.
Creo que esta es una de las peregrinaciones más fuertes después de la Virgen del Cisne en Loja. Y se plantean recomendaciones que los caminantes deben atender al diseño de 3 vías o rutas para el peregrinaje. La primera, que inicia en Calderón. El recorrido va desde Guayabamba, sigue por La Victoria hasta arribar al Quinche, con una distancia de 27.3 kilómetros y un tiempo aproximado de entre 4 a 7 horas de caminata. Nosotros tenemos 22 cámaras que vamos a estar dando el apoyo visual tanto en los recorridos, en los sectores de los 3 recorridos, como en la parroquia del Quinche y en los alrededores. Una segunda ruta va desde la Ye de Cusubamba, continúa por la Ascasubi hasta llegar al Quinche, con una distancia de 31.1 kilómetros y con un tiempo de entre 5 y 8 horas de caminata. Traiga ropa abrigada e impermeable, de igual manera un calzado cómodo, deportivo y con labrado. La ruta 3 es de 43 kilómetros de distancia, sale desde Pintag, sigue por Pifo, Yaruquí y Checa hasta arribar al Quinche y se estima una duración de 6 a 10 horas de caminata. Por favor, no intenten nuevas rutas, está cerrado el basural y la zona conocida como la Cuesta del Suspiro en el puente de Guayabamba. Traiga también líquidos calientes, una mochila bien pegada al cuerpo, no acepte por favor comida ni bebida de extraños. Está previsto además 7 puntos de hidratación y en caso de emergencia, llamar al EQ 911. Siempre y cuando sea una emergencia, que no lo mal utilicen, eso también es fundamental. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El Cantón Pedro Moncayo los invita a disfrutar de su cultura, tradiciones, bellezas naturales y exquisita gastronomía. Además, ustedes pueden conocer aproximadamente 100.000 tallos de rosas adornando el altar de la imagen de la Virgen de la Natividad. Más de 100.000 tallos de las mejores flores de exportación adornan los altares del Santuario de la Virgen de la Natividad, o como es conocida de cariño por sus devotos, Mama Nati. Y la fe que todo tabacundeño tenemos con Mama Nati es grande, ¿no? Por eso es que ella nos ayuda en nuestro trabajo, nos defiende en nuestro diario vivir de todos los días. Una muestra de agradecimiento y tradición que en estas fechas llenan de color el templo y que son parte de las fiestas a las que toda la ciudadanía está invitada. Habrán peregrinaciones de fe. El sábado 16 desde Calderón al santuario, en la noche desde la parroquia de Malchinguí. Pedro Moncayo también es conocido por su cultura, tradiciones, bellezas naturales y exquisita gastronomía, que este fin de semana estarán dispuesta para que los visitantes la puedan degustar. Tenemos la fritada con mote, papas, el tostadito, cuyes asados. Además de ser el santuario, la Casa de Mama Nati es un museo del sitio, en donde los asistentes podrán admirar obras de arte original y los trabajos artesanales como los elaborados por Carmen Gómez, que trabaja la paja toquilla. Tabacundo fue el epicentro del sombrero en años pasados, y mirando eso, queremos participar también en la cultura tabacundeña. El programa de fiestas contempla además bandas de pueblo, exposiciones fotográficas, pirotecnia y la presentación de artistas populares. Carlos Flores, Medios Públicos. Mientras Tena, en la provincia de Napo, culminó sus fiestas de fundación por los 459 años con un homenaje al héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial Humandi. Con el homenaje al héroe nacional y símbolo de la resistencia anticolonial Humandi, se dio inicio al último día de festividades por los 459 años de fundación de San Juan de los Dos Ríos de Tena. En representación de la ciudadanía en general y del gobierno autónomo descentralizado municipal de Tena, rinden un justo homenaje a nuestro héroe nacional Humandi. Acto seguido se dio el desfile cívico-cultural en el que no hubo parada militar como en años anteriores, pero sí cientos de estudiantes, docentes, empleados públicos y empresas privadas rindieron homenaje a la capital provincial de Napo. Que luego de tanto esfuerzo, el dolor y tanta lágrima sin llanto, vivimos aquí nuestro primer grito de independencia del yugo opresor de los americanos. Luego se dio la sesión conmemorativa donde se firmaron varios convenios de cooperación interinstitucional entre el municipio de Tena y varias instituciones públicas, con el fin de concretar proyectos en beneficio de la ciudad. La construcción del alcantarillado para los barrios del norte y sur de la ciudad. 18 millones de dólares para alcantarillado sanitario.
Los proyectos de agua potable de Higinio para 18 comunidades en el sector de la ribera del río Napo. En este mismo evento se homenajeó y se reconoció a personas destacadas de la ciudad de Tena en los ámbitos deportivo, social y cultural. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Y esta noche se inauguró en Loja el cuarto Festival Internacional de Artes Vivas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner dio inicio a las jornadas artísticas que se desarrollarán hasta el 24 de noviembre. En esta zona del país se encuentra Fabricio Ceballos con la información. Fabricio, muy buenas noches. Adelante, te escuchamos. Hola María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches. Nos encontramos en la ciudad de Loja. A mis espaldas, como podemos observar, el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, lugar en donde se lleva a cabo la inauguración del cuarto Festival Internacional de Artes Vivas que se llevará a cabo en esta ciudad del sur del país. Sin duda un evento artístico-cultural el más importante del Ecuador, que congrega la participación de delegaciones artísticas y culturales, no solamente de Ecuador, sino también de varios países del continente y también de Europa, Asia y África, que participan en este evento de carácter internacional que ha logrado posicionarse como un referente sobre el arte y la cultura, las expresiones vivas y todas las actividades artísticas que se concentren aquí en este encuentro que fue inaugurado hace pocos minutos por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y que contó también con la presencia del ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, además de otras autoridades locales. Estas autoridades, las autoridades del gobierno nacional, manifestaron la importancia de este evento que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Loja, al sur del país. Escuchemos parte de sus declaraciones. Contento de poder estar en Loja y celebrar con los lojanos estas importantes fiestas a través de este cuarto festival de las artes vivas. Que los ecuatorianos aprovechen para visitar Loja y disfrutar de todas estas expresiones. Aquí estamos para decirle a todos los ecuatorianos que vengan a Loja que disfruten de las artes vivas, que disfruten de estos días de arte y de cultura en la ciudad. Es importante tener en cuenta que desde este día viernes arranca el cuarto Festival Internacional de Artes Vivas aquí en la ciudad de Loja, con una gran agenda de actividades que se desplegarán hasta el próximo domingo 24 de noviembre. Sin duda, los ecuatorianos pueden llegar hasta esta ciudad de la serranía ecuatoriana al sur del país para poder disfrutar de una variedad de actividades de carácter artísticas y culturales, principalmente relacionadas al teatro, a la danza, al ballet, al circo, a los títeres, al clown, al mimo, a la ópera, a la música con performance escénica, artes performáticas contemporáneas y en fin, una gran variedad de oferta cultural y artística que aquí en Loja se ofrece a través del cuarto Festival Internacional de Artes Vivas. Nosotros, este domingo, en Telediario, les presentaremos parte de las actividades que se desarrollan aquí en Loja, capital cultural de nuestro país. Mientras tanto, tú, María del Carmen, continúas con más información desde Quito. Un fuerte abrazo a la distancia y seguimos con ustedes con más informaciones. Buenas noches. Gracias, Fabricio, por ese informe desde Loja. Definitivamente muchas cosas por hacer, así que esperemos que todos nuestros televidentes lo tomen en consideración. Hay que ir, hay que visitar, hay que conocer y hay que disfrutar de lo que nos ofrece Loja. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan.